Vamos una semanita tarde, pero vamos a empezar con esas previas de la temporada 25-26, empezando por analizar los equipos que van a estar en la pelea por la Champions. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. La verdad que bueno, hemos querido esperar una semanita para ver la primera jornada, sobre todo porque en cuanto a analizar, hacer estas previas, necesitábamos tener un poquito más de información porque había muchos equipos que se han movido bastante en el mercado y que considerábamos que era necesario ver sobre todo cómo se iban a mover, qué es lo que iban a buscar en el mercado y así lo hemos hecho. Así que con ya la primera jornada disputada vamos a empezar por hacer las previas que vamos a dividir en tres vídeos. En esta primera, en la de hoy, vamos a ver esos equipos que pueden estar en la pelea por la Champions, pero que en resumen son los equipos que van a jugar competiciones europeas esta temporada. En cada equipo iremos viendo las altas, iremos viendo las bajas. Os he puesto también un posible 11, aunque esto va a ser bastante orientativo. Y después vamos a ir analizando también un poco cuál puede ser la realidad de cara a esta temporada 25-26, viendo un poquito cuáles son las expectativas con los equipos. El sábado y el domingo tendréis otros dos vídeos de los 6 siguientes en la clasificación y el domingo tendréis tres, los tres que se salvaron en la posición 15, 16 y 17 la temporada pasada y los tres recién ascendidos, ¿vale? Lo he querido poner así, lo he querido dividir así porque la Liga Española no es una liga en la que tengamos muy marcado los equipos que van a pelear por el descenso, los equipos que van a estar en la pelea por Europa y los equipos que van a estar en Champions. Creo que hay 12-13 equipos que su primer objetivo es salvarse y a partir de ahí poder mirar más hacia arriba, entonces no encontrábamos sentido hacer un vídeo, una previa de 3 equipos y otra de 12, así que lo hemos querido estructurar así. Y vamos a empezar las previas por el Athletic Club, que fue el cuarto clasificado la temporada pasada, que va a disputar Champions esta temporada y que se ha movido bastante, bueno, que se ha movido bastante dentro de sus posibilidades de mercado. Y vamos a empezar por analizar esas altas, que me parece lo más importante, la llegada de Jesús Areso para reforzar el lateral derecho y la llegada de Robert Navarro para reforzar la media punta, para reforzar las bandas. Ya en la primera jornada marcó gol y creo que va a ser un jugador bastante importante. Aquí es evidente y después analizaremos también en un pequeño apartado qué es lo que le faltaría a cada equipo, que me parece algo importante que hay que analizar porque ya sabéis que el Athletic Club está buscando un central, que está sonando mucho a Aymeric Laporte, todavía no ha llegado, pero después analizaremos el tema de Aymeric Laporte. En cuanto a las salidas, bueno, son varias, creo que lo más importante es la de Óscar de Marcos, evidentemente, un lateral derecho clave en las últimas temporadas del Athletic Club que se ha retirado. Tenemos otras salidas también, como la de Álvaro Yalo, que se ha marchado cedido al Garafa, un jugador que ha sido bastante decepcionante. La salida de Julen Aguirrezabala rumbo al Valencia, Hugo Rincón al Girona y luego jugadores que a priori no iban a ser importantes como Aduares, Pello Canales o Javi Martón. Con todo esto, el 11 que se nos queda o el posible 11 que se nos queda es evidentemente con Unai Simón en portería, con Areso y Yuri en los laterales, aunque creo que esta temporada vamos a ver bastante a Adama Boiron en ese lateral. Sin la llegada de Laporte, esto es lo que veríamos a priori con Viviani Paredes, y aquí ya sabéis que Geray está sancionado por la UEFA y Eguiluz sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, así que todo apunta a que si Laporte llega podría ser titular, y a partir de aquí creo que está todo bastante claro, ¿no? Jauregui estar con Galarreta en el centro del campo, Sancet, que ha empezado la temporada lesionado, pero aquí yo creo que si Sancet está sano va a ser titular, podríamos ver también a Unai Gómez o a Robert Navarro, incluso a Berenguer como vimos el otro día, a los Williams en bandas y a Marouane a Guruceta arriba. Con todo esto, yo creo que el Atlético, como decimos, necesita reforzarse sobre todo en la pareja de centrales, porque lo de Geray no sabemos cómo va a terminar, porque la de Grealish es una lesión bastante importante, y bueno, con todo esto, pues con la llegada de Laporte creo que se solucionarían muchos problemas defensivos en el Athletic Club. Y vamos a seguir con el otro equipo que va a disputar competiciones europeas, que es el Villarreal. Un Villarreal que, bueno, se clasificó como quinto la temporada pasada en ese puesto que dio acceso también a la Champions League, pero que hay que decir que ha perdido a sus mejores jugadores. Aunque vamos a empezar primero por analizar las altas
Y aquí tenemos, bueno, primero Alberto Moleiro, que llega a priori para sustituir a Alex Baena en esa banda izquierda, una de las pérdidas más importantes. Ha llegado también Santiago Mourinho y Rafa Marín para reforzar la pareja de centrales, aunque el uruguayo en la primera jornada y parece que en las siguientes ha ocupado la posición de lateral derecho, que hay que decir que en el Villarreal de Marcelino es bastante tramposa esta posición porque normalmente suele cerrar con línea de tres y Mourinho ahí creo que puede funcionar. Ha llegado Tajon Buchanan, que ya estuvo cedido la temporada pasada y que ahora llega en propiedad procedente del Inter. Y ha llegado también Thomas Partey en un fichaje que, bueno, ya sabéis que ha causado bastante revuelo. De hecho, tenéis un vídeo en TikTok analizando un poquito la situación. Si queréis pasaros por ahí a verlo, bueno, os lo agradecemos mucho. Y en cuanto a las bajas, bueno, hablaba de que la más importante sin duda es la salida de Alex Baena rumbo al Atlético de Madrid. También ha salido Tierno Barry rumbo al Everton por bastante dinero. Y luego por comentar un poquito, bueno, las salidas de Eric Bailly, Kiko Femenía y Raúl Albiol, que bueno, son jugadores ya veteranos, que en las últimas temporadas habían sido importantes, pero como digo, jugadores ya veteranos que a día de hoy parece que no contaban en el proyecto del Villarreal. Con todo esto, y ahora iremos analizando un poquito qué es lo que le falta en el mercado al Villarreal, encontramos a Luz Junior en portería, a Mourinho, como decía, en ese lateral derecho, con Foyt y Rafa Marín de centrales, aunque está sonando bastante Renato Veiga para llegar al Villarreal procedente del Chelsea. Yo creo que si llega Renato Veiga sería el titular por delante de Rafa Marín. Sergi Cardona en ese lateral izquierdo. El centro del campo coloco a Comesaña a Pepe Gueye, pero creo que aquí tanto Parejo como Thomas Partey pueden ser importantes. Nicolás Pepe y Jeremy Pino en bandas, aquí más de lo mismo. Creo que cuando Iria se recupere va a ser un jugador importante. Creo que Moleiro también puede entrar. Y en la punta de ataque pongo a Eta Young y a Jose Pérez porque Gerard Moreno se lesionó en la primera jornada. Jose también está lesionado y Eta Young parece a día de hoy el único delantero sano, aunque aquí se está hablando de que el Villarreal todavía puede fichar a uno a incluso dos delanteros. De hecho, está sonando bastante Dovic para llegar, que me parece un buen nombre, aunque veremos a ver, porque en las últimas jornadas, en los últimos días, perdón, con la lesión de Lukaku, parece que Dovic es un jugador que puede interesar al Nápoles y aquí veremos a ver si el Villarreal tiene poder adquisitivo para traerse de vuelta al ucraniano a la liga. Creo que el Villarreal va a fichar uno o dos delanteros, como digo, y dependiendo de esos nombres, si atina con esos dos nombres, creo que evidentemente va a dar un saltito de calidad y creo que va a ser junto al Athletic Club y al Betis, que es el que vamos a tratar ahora, candidato evidente a la Champions. Por hablar del Betis, va a jugar esta temporada en la Europa League, un equipo que se ha movido muchísimo, ahora lo vamos a analizar y de hecho creo que todavía le queda algún fichaje, pero es en todo el vídeo de hoy el equipo que más se ha movido y vamos a empezar por analizar las altas porque me parecen muy interesantes y porque creo que ha habido un cambio, vamos a decir, importante en el proyecto. Porque el Betis ha sido mucho de buscar jugadores de renombre, tipo el fichaje de Anthony. Yo creo que este le sale bien, pero ha habido otros casos que no le han salido tanto. Y creo que aquí ha habido un pequeño cambio de rumbo porque ha ido a fichar jugadores muy jóvenes de ligas que pueden ser un poquito más desconocidas, como el caso de Nelson de Osa, que yo creo que va a ser importante, aunque está lesionado y se le espera ya para después del parón de septiembre, o el fichaje de Valentín Gómez. A partir de aquí ha traído a jugadores que ya conocían la casa, como Junior Firpo, Pau López o Nathan, que ya estuvo cedido procedente del Napoli la temporada pasada y que se queda en propiedad, y ha fichado también a dos jugadores que, bueno, creo que pueden funcionar bastante bien. El primero Álvaro Valles, que llevaba sonando toda la temporada pasada y que finalmente ha llegado procedente de la Unión Deportiva Las Palmas tras haber finalizado el contrato y haber estado una temporada entera sin jugar. Y el fichaje que más me interesa o que a día de hoy creo que puede ser más interesante para el Betis es el fichaje de Rodrigo Riquelme. ¿Por qué digo esto? Porque Nelson de Osa a día de hoy está lesionado. Creo que de Osa va a ser un jugador importante sustituyendo a Johnny Cardoso en ese centro del campo, pero Rodrigo Riquelme, bueno, creo que puede ser diferencial en una banda izquierda donde Abde no termina de funcionar y donde vamos a pasar ya a las bajas. Jesús Rodríguez ha salido rumbo al Como. Ya había comentado la salida de Johnny Cardoso rumbo al Atlético de Madrid y después otras salidas que, bueno, yo creo que le van a venir bien al Betis o que le han venido bien para bueno, de alguna manera liberar masa salarial, como las salidas de Ruiz Silva, la de Román Perrot, Borja Iglesias, Yusuf Ali y William Carballo. Con todo esto y a la espera de que pueda llegar un extremo derecho, podemos imaginarnos un once así, con Álvaro Valles en portería, aunque Pau López es el que ha jugado la primera jornada y creo que hasta que Álvaro Valles se recupere un poco de esa temporada entera sin jugar, va a ser Pau López el que juegue de titular, Bellerín y Junior Firpo en los laterales, Bartra con Nathan o incluso podemos ver
a Valentín Gómez, veremos a ver qué pasa cuando Llorente se recupere. Altimira con Fornals en el centro del campo, con Lo Celso por delante, dibujos de centro del campo, porque Nelson de Osa, como digo, está lesionado y porque Isco también lo está, por eso coloco a Lo Celso, Rorro Riquelme en una banda, y coloco a Pablo García, que podría ser también Ruibal, hasta que llegue Anthony, o un extremo derecho que es evidente que va a llegar, y arriba me quedo con el Cucho. Con todo esto, y a la espera de ver qué es lo que puede fichar el Betis para esa banda derecha, creo que tiene un equipo muy interesante, creo que tiene jugadores jóvenes que se pueden revalorizar y que pueden mejorar mucho la plantilla durante toda esta temporada. Y a mí, y lo podéis ver ya en las predicciones que dejamos publicadas el día de ayer en el canal, me parece el mayor candidato a clasificarse para la Champions. Esto aquí hay que tener en cuenta que evidentemente le tienen que funcionar los fichajes porque Nelson de Osa, Valentín Gómez, Roro Riquelme, creo que son jugadores de renombre que a priori deberían de funcionar, pero habrá que verlo, habrá que verlo. Pero teniendo en cuenta que todo esto puede funcionar, que Cucho Hernández dejó muy buenas sensaciones en la mitad de temporada pasada en la que estuvo y que creo que puede dar un salto de calidad en cuanto a cantidad de goles, y el tema de Antonio, ese jugador de banda derecha de renombre que va a llegar, yo creo que el Betis tiene un muy buen equipo, un muy buen entrenador y que puede clasificarse para la Champions. Otro el que va a competir competiciones europeas y concretamente la Europa League después de mucho tiempo es el Celta de Vigo, un Celta de Vigo que ya sabéis que tiene una de las plantillas más jóvenes de primera división, que tiene a uno de los entrenadores más jóvenes también como es Claudio Giraldez y que tiene un proyecto que a mí me gusta mucho porque tira mucho de la cantera y después se refuerza con 3, 4, 5 jugadores que pueden ser importantes. Aquí estáis viendo ya las llegadas que a mí me parecen interesantes todas, porque creo que Elias Moriba era necesario que se quedara en el equipo después de la buena temporada pasada. Creo que Ferran Jutgla, en un perfil diferente a Borja Iglesias, que también ha llegado, pueden aportar cosas diferentes, ¿no? Yo creo que Ferran Jutgla es un poco el sustituto de alguna manera de Alfon, porque es un delantero mucho más móvil que Borja Iglesias, así que creo que aquí puede funcionar bastante bien. El mejor fichaje para mí, que es el de Brian Zaragoza, aunque su primera jornada contra el Getafe fue bastante mala, hay que decirlo, pero tengo mucha esperanza en Brian Zaragoza y Jon Urradu, que ha llegado para reforzar la portería. Después analizaremos porque creo que el Celta todavía se tiene que mover bastante. En cuanto a las salidas, tenemos la dolorosa salida de Fer López, creo que al final llega a los Wolves con una muy buena oferta, irrechazable para el Celta, irrechazable para él, pero me da pena que los jugadores tan jóvenes, sin todavía haber demostrado gran cosa en Primera División, se vayan a la Premier League en este caso. Y luego tenemos las salidas de Alfon González, que ya era conocida, que se marchaba al Sevilla libre, las salidas de Javier Manquillo y Vicente Guaita, que han terminado el contrato, y luego tres jugadores que yo creo que al Celta le van a venir muy bien sus salidas para agrandar la masa salarial, que son la salida de Manu Sánchez, la de Unai Núñez y la de Carles Pérez. Con todo esto, vamos a dibujar este 11, pero bueno, aquí ya sabéis que a Giraldez le gusta mucho rotar, que es un entrenador que analiza muy bien los partidos y elige sus 11 en base a eso, y me parece muy importante esto. Colocamos a Jon Urradu en portería, que yo creo que si llega es para ser titular, aunque no descartemos que el Celta se mueva más en esta posición, porque está sonando mucho la llegada de Iñaki Peña, que me gustaría mucho, de hecho. Los tres centrales, coloco a Javier Rodríguez Astarfel y a Marcos Alonso, aunque aquí también puede entrar evidentemente Joel Lago. Carreira y Mingueza en los carriles, aunque bueno, tengo ganas de ver a Javi Rueda, tengo ganas de ver a Hugo Álvarez, que yo creo que se está quedando un poquito estancado y hay que darle más minutos. El centro del campo para Fran Beltrán y Laish, aunque yo aquí, evidentemente, podremos ver a Hugo Sotelo, podemos ver a Damián. Creo que si llega Denis Suárez, que está sonando mucho, lo podríamos ver también en estas posiciones, en un jugador que creo que es muy diferente a todo lo que hay. Y después ya sabemos que en las posiciones en las que más rota Giraldez es en estas tres de ataque. Yo coloco a Iago Aspas, a Brian Zaragoza y a Borja Iglesias porque creo que por nombre es lo más lógico, pero vamos a ver mucho a Pablo Durán, vamos a ver mucho a Biliot, vamos a ver mucho a Ferran Jutgla. Así que bueno, creo que el Celta tiene un equipo bastante interesante que, como digo, se va a mover más todavía en el mercado, o por lo menos así lo espero yo, porque creo que le falta algún retoque, creo que todavía puede mejorar algo en la plantilla, aunque como digo, creo que tiene una cosa muy positiva y que es su cantera, ¿no? Yo creo que es de donde va a sacar el Celta a sus mejores jugadores de cara a esta temporada y de cara a temporadas siguientes. Me hace mucha ilusión ver al Celta después de tantos años de vuelta en Europa y creo que esta temporada, si no pasa nada raro, volverán en Liga a clasificarse para Europa. Y vamos a terminar con los equipos que van a jugar, como digo, competiciones europeas, con un Rayo que va a jugar
la previa de la Conference League en estos días en los que estamos grabando esto y en estos días de final de mercado. De hecho, el Rayo me ha retrasado un poquito la grabación de esta primera previa porque mi idea era grabarla hoy por la mañana. Han firmado Nobel Mendy, por lo tanto lo estoy grabando por la tarde, a día 20 de agosto. Vosotros lo estaréis viendo el día 21, así que vamos a ir rápidamente con las altas, que no han sido muchas, pero que bueno, me gustan bastante. La llegada de Augusto Batalla en propiedad, que esto ya lo conocíamos desde enero, febrero de este año 2025. Las llegadas de Luis Felipe, Joshua Bertruz y Nobel Mendy para reforzar la línea defensiva. Un Nobel Mendy que, como digo, ha llegado el día 20 por la mañana. Todo apuntaba a que se había caído el fichaje de Nobel Mendy por el Rayo porque se iba a marchar al Rangers. No pasa el reconocimiento médico con el equipo escocés y al final lo acaba firmando el Rayo. Luis Felipe, que creo que es un jugador que va a dar un salto de calidad en esa defensa, y luego vuelve a llegar Gerard Gumau, que ya estuvo cedido la temporada pasada, y llega también procedente del Valencia Fran Pérez. En cuanto a las salidas, pues bueno, no podemos contar muchas importantes y yo creo que esto es algo muy positivo para el Rayo Vallecano, aunque ya sabéis que André Ratu está sonando bastante para salir, que están llegando ofertas también por Jorge de Frutos después de una muy buena primera jornada, así que veremos a ver si acaba saliendo sobre todo el lateral rumano, que yo creo que es el que más papeletas tiene. Por destacar una salida, creo que hay que hablar de la de Raúl de Tomás, que bueno, es un jugador que me da pena que se tenga que marchar en este caso a Qatar, que yo creo que bueno, ha sufrido bastante y le espero, le deseo lo mejor en su futuro. Y aquí creo que el Rayo también se quita una gran masa salarial de encima y que le va a venir bien para poder inscribir a otro tipo de jugadores. Y por hablar un poquito del 11 y por comentar un poco lo que yo creo que le puede faltar al Rayo Vallecano, bueno, creo que es evidente que Batalla va a estar en la portería. Si no sale, André Ratu va a ser el lateral derecho titular, Pep Chavarría en izquierda, Leyen con Luis Felipe y con Mumi cuando se recupere. Creo que bueno, son muy buenos centrales. El centro del campo lo dibujo con Unai López, con Pate Cis y con Pedro Díaz. Aquí, bueno, me gustaría que pudiera llegar algún mediapunta un poquito diferente. Y si para la zona una banda, Álvaro García en la otra. Y coloco a Jorge de Frutos a priori como delantero centro titular, porque Camello se está recuperando de una lesión. Y yo creo que es donde más margen de mejora tiene el Rayo. Parece que tiene todo. Va a salir Randy Enteca como delantero centro. Bueno, creo que te aporta cosas, pero no me termina de convencer del todo cuando vas a tener que disputar tres competiciones, así que me gustaría que el Rayo se pudiera mover en esa posición de ataque, aunque bueno, siendo realista, creo que poquito se va a mover. Así que por terminar un poquito, por analizar el tema del Rayo Vallecano, bueno, tengo un poco de vértigo con este equipo porque creo que si Íñigo Pérez es capaz de mantener a todos sanos y consigue darle la rotación suficiente en Conference League, que sabemos que sobre todo en la fase de liguilla, bueno, suele ser bastante asequible para los equipos españoles. Creo que puede hacer una temporada interesante. Ahora sí, como se le caiga algún jugador, sobre todo como se le caiga alguno de ataque, creo que el Rayo se queda muy cortito y como le pese mucho la Conference League, cuidado con el Rayo que puede acabar peleando por el descenso. Y bueno, hasta aquí esta primera previa. Espero que os haya servido para ubicar un poquito a cada equipo, porque ya sabemos que las vacaciones suelen ser complicadas y muchas veces desconectamos de más, así que si en las primeras jornadas os estáis un poco perdidos, creo que esta previa os puede venir bien para ubicaros. Lo dicho, estamos hablando de esto a día 20, de aquí a final de mercado pueden cambiar mucho las cosas, pero necesitábamos hacer este vídeo para ubicarnos nosotros y para ubicaros a vosotros también un poquito, así que espero que os sea de ayuda. Si es así, suscribiros al canal y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo y creo que también os va a ayudar a vosotros porque, como digo, sábado y domingo vais a tener las previas de los otros 12 equipos que nos faltan por analizar. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like y nos vemos en la próxima previa.